somos tu voz. Pedro Pablo Peñalosa, periodista de La Fuente Política, ya está con nosotros para hablar sobre esto que ha venido ocurriendo a partir de la inhabilitación política de María Corina Machado durante 15 años para ejercer cargos públicos. Las reacciones que ha generado tanto a lo interno como en el exterior. Así que quién mejor que Pedro Pablo para ofrecernos su análisis. Pedro Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo mides hasta ahora el impacto que ha tenido este anuncio, Pedro Pablo? ¿De qué manera pudiese esto aumentar el capital político de María Corina Machado? ¿Cómo ves, además, que haya candidatos? Porque ella no sería la única que tengan inhabilitación, que se estén postulando a estas elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y además el anuncio de Benjamín Rauseo, quien dijo que no participará en las primarias, sino que se lanzará como candidato para las elecciones presidenciales, como candidato independiente. Sí, bueno, con respecto al tema de las primarias, recordar que ya había dos candidatos inhabilitados, Capriles Radonsky y Freddy Superlano. Ahora está María Corina Machado. Yo creo que el mensaje además allí es que nadie sabe si está habilitado o no. Esa es la gran verdad. Nadie puede afirmarlo, al menos, ¿no? Pasaba con María Corina Machado. Se sabía que había sufrido una inhabilitación, pero se entendía que ella había sido superada, que solamente era por un año. Y ahora resulta que la Contraloría General de la República, a través de una carta, señala que son 15 años de inhabilitación. Y en esa carta, además, no solamente se cuestiona supuestamente que la inhabilitación parte de inconsistencias en su declaración de patrimonio cuando fue diputada, y recordemos que además ni siquiera pudo culminar su etapa como diputada porque también fue en ese momento desaforada, fue echada del Parlamento por la mayoría del chavismo, sino que luego se agregan una serie de elementos que básicamente la cuestionan por haber apoyado la política que venía desarrollando la oposición hasta hace, cuestión de meses, ¿no? Entonces allí en realidad queda abierta la posibilidad de que todo el mundo esté inhabilitado. Esa es la gran verdad. Y creo que eso hay que subrayarlo porque es un tema de la opacidad y discrecionalidad que se aplica al momento de imponer estas sanciones, que recordemos además están en contra de lo que establece la Constitución. Resulta que es una potestad o atribución que se ha dado a la Contraloría y es una cosa que ha generado el rechazo de la comunidad internacional. No solamente, hemos visto recientemente la Unión Europea, también el Departamento de Estado, pero incluso el presidente Petro de Colombia lo ha advertido porque también en su momento fue víctima de una inhabilitación injusta que luego fue, cuestionada por el sistema interamericano, y Colombia, el Estado colombiano, aceptó aquella decisión del sistema interamericano y entonces pudo Petro recuperar sus derechos y postularse y hoy en día ser presidente de Colombia. Entonces creo que primero ese es un tema a tomar en cuenta, toda la irregularidad, opacidad, discrecionalidad que rodea este tipo de medidas y que hace que cualquiera entonces pueda el día de mañana ser objeto de una sanción similar. Luego, sobre el tema de cómo eso puede afectar a los votantes, eso creo que tiene que trabajarlo mucho, no solamente María Corina Machado, sino incluso todos los participantes en estas primarias, todos los competidores, de hacer que de alguna manera la participación en las primarias sea también una expresión de protesta, de movilización, de organización de las bases de la oposición que buscan un cambio. Porque también esto tiene, dos lecturas. Por un lado puede ser, sí, un motivo para que la gente se active desde el punto de vista, de la expresión democrática, participando en este proceso, pero también, obviamente, el gobierno busca que sea lo contrario, que también la medida genere más bien frustración, decepción, que la gente diga, pero ¿por quién puedo votar si cualquiera que asoma la cabeza es inhabilitado? Ya en su momento, tienes el antecedente del año 2012, en el caso de Leopoldo López, que obviamente la inhabilitación pesó mucho en sus aspiraciones y tuvo que al final declinar y en ese momento manifestar su apoyo a Capriles Radonsky. O sea que aquí en realidad es complejo y tiene, creo yo, repito, no solamente Machado, sino todos los líderes que se han postulado a las primarias, hacer que esto no haga que la gente se frustre, se decepcione, se aleje de la política o se aleje del proceso, sino más bien, cómo convertir esto en un elemento que sirva para motivar, para organizar, porque tiene esos dos efectos y obviamente deben corregirlo y deben hacer que la primaria convoque, movilice, organice, para que también sea un factor que pese en el momento, por ejemplo, de negociar el levantamiento de una sanción de este tipo y que se respete la voluntad
de los votantes y se permite que el ganador en las primarias sea entonces el candidato de la oposición para la elección presidencial. Urge desde hace bastante tiempo que la oposición, y es algo que se ha reclamado, pues bueno, tenga una verdadera plataforma unitaria. La plataforma unitaria existe, sí, pero claramente, digamos, no ha llenado el vacío, por ejemplo, que en su momento el espacio que ocupó la Mesa de Unidad Democrática, lo que con sus más y sus menos, con sus debilidades, con sus defectos, bueno, fue una instancia que terminaba representando a la oposición, tenía una vocería, tenía una presencia ante la opinión pública. Aquí obviamente hace falta, de nuevo, es una instancia que tenga esa misma vocería, esa representatividad, pero además que sirva no solamente para la foto, sino que donde se discuta, donde se establezcan líneas, estrategias, planes para enfrentar este tipo de acciones, porque además, ojo, estamos hablando de una primaria que no sabemos si se realizará, porque así como inhabilitan candidatos, recordemos que ya hay una acción que introdujeron ante el Tribunal Supremo contra las primarias. Estamos hablando de discrecionalidad, de opacidad, es decir, que no te puede sorprender que el día de mañana aparezca una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y de alguna manera boicotee o impida la celebración de las primarias. Allí hace falta entonces que la oposición, más allá de los candidatos, sino las organizaciones, también los candidatos obviamente, pero organizaciones, incluso yendo más allá, convocando más allá a sectores que pueden ser de la sociedad civil, por ejemplo, en incorporarlo para discutir esos escenarios, porque aquí es que ahora es que faltan obstáculos y zancadillas en el camino, y eso tienes tú que tener, por supuesto, diferentes respuestas a esas amenazas. Aquí no podemos descartar que se repita un escenario similar al de Nicaragua. Ya en Venezuela, digamos, hay elementos. Una cosa es que lo de Nicaragua fue demasiado, al final, yo diría grotesco, burdo, brutal, porque era un tema de, bueno, que aparecía cualquiera y lo encarcelaban. Aquí ciertamente no se ha llegado a ese extremo, pero bueno, aquí tenemos candidatos inhabilitados, una primaria amenazada, partidos intervenidos. Digamos, eso exige una respuesta unitaria y una respuesta, digamos, clara, porque, repito, esto no termina aquí, al contrario, está comenzando apenas y tiene que tener una respuesta para todos esos escenarios que se van a abrir de aquí en adelante, ¿no? Están escuchando a Pedro Pablo Peñalosa, él es periodista, está especializado en la fuente política. Retomo la pregunta de Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo. ¿Cuál es tu lectura? A que después de que había dicho que iba a participar en unas primarias, dice no, me voy a lanzar como candidato independiente. Sumo también la figura de Manuel Rosales. ¿Qué crees que pase allí? Y por otra parte, Pedro Pablo, fíjate, tú has hablado de que a lo mejor pudiese tener un efecto esta inhabilitación de María Corina en el electorado, de movilización, de activación. Pero ¿cómo ves, por ejemplo, esa motivación, esa organización y esa participación en el exterior cuando hasta ahora solo han actualizado sus datos para las primarias 63,000 venezolanos en el exterior? Bueno, comenzaré por lo último. Te decía que esto puede tener como dos efectos. Uno es la decepción, frustración, que tú dices, bueno, pero ¿para qué voy a participar en las primarias si no van a ser reconocidos los candidatos? ¿O para qué votar por alguien que luego no va a poder postularse? Ese es el punto uno. Ahora, lo que te decía es que tiene la oposición obviamente que buscar revertir eso, ¿no? Convertirlo, tratar de darle la vuelta, que vaya a ser un elemento de movilizar, que las primarias se conviertan en un gran acto de protesta nacional. O sea, que sí, sirva para escoger a un candidato o votar por un candidato, pero que sea una expresión de una población que quiere que sus derechos sean respetados, que la voluntad popular sea acatada y no tener que, enfrentar ese tipo de acciones como las inhabilitaciones. Entonces, digamos, ese es el trabajo que tienen que hacer. O sea, de darle la vuelta, porque sin duda, en principio más bien puede ser lo contrario, puede generar más bien desazón, desmovilización, frustración. Eso por un lado. Con el tema de los votantes en el exterior, bueno, hay un trabajo que se está haciendo, hay quienes destacan como positivo, bueno, el número, si bien el tema allí es la expectativa que se ha generado, ¿no? Porque, bueno, todo esto va muy influenciado por las cifras que se conocen de la diáspora venezolana. Cuando tú hablas de que ahí, según Naciones Unidas, ACNUR, 7.3 millones de personas en el exterior, de los cuales le ha dicho súmate que 4 millones podrían votar, etcétera, etcétera, pues bueno, obviamente hay unas cifras muy grandes, pero también hay un trabajo político que tienes que hacer que es bastante complejo, que es contactar o, digamos, movilizar e informar a toda esa comunidad. En realidad,
es algo bastante cuesta arriba, y creo que ahí lo que hay que llevar las expectativas a su nivel, digamos, debido, ¿no? Porque aquí lo que ha pasado, repito, es que los números son tan grandes que, bueno, también las expectativas suben demasiado. Yo más bien te diría que, según las mismas cifras de Súmate, más bien hay un trabajo que hay que hacer dentro de Venezuela, con mucha gente, o sea, más de 3 millones, señalan ellos, de personas que no se han inscrito y deberían estar inscritos en el registro, que viven en nuestro país, y otro tanto que también debería mudar su centro de votación, y es un voto que está dentro de Venezuela, que al final es el que va a terminar contando, porque aquí estamos hablando de las primarias, pero también tienes que luego hacer toda una presión y todo un trabajo para permitir irse en el exterior, ya sea que es realmente bastante complejo, pero tienes que obviamente hacer todo el trabajo para organizar, movilizar también a esos venezolanos y exigir que se respete su derecho, pero la prioridad también tiene que estar dentro del país, o sea, de toda esa organización, porque al final es el voto que va a contar. Luego, con el tema de Rauseo, para mí con esa candidatura lo que pasa es que, y lo he expresado así, me parece que todo es muy opaco. O sea, en realidad, fíjate, bueno, todo el mundo, por supuesto, cuando él anunció que no iba a participar, bueno, comenzó a correr en redes una entrevista que él concedió a Isnardo Bravo, el colega Isnardo Bravo, donde él decía que si alguien quería dividir la primaria, lo que tenía que decir era, bueno, hacer lo que él terminó haciendo, ¿no? Anunciar que vas a participar y luego a última hora salirte, ¿no? Bueno, fue lo que vino haciendo. Entonces, yo creo que si tú quieres buscar la unidad, obviamente el mecanismo de primaria es el que facilitaba o podía facilitar ese proceso, porque en Venezuela, cuando por ejemplo a veces se compara a Rauseo con lo que fue lo que decía el viejito del TikTok, ¿no? En Colombia, pero es que en Colombia, que por cierto es un ejemplo que terminó bastante mal, hay primera vuelta. Digamos, en el caso de este señor Rodolfo Hernández, que se postula en Colombia, bueno, se lanzó en una primera vuelta, digamos, él queda segundo en esa primera vuelta, que fue como una especie de gran primaria, y luego se enfrentó a Petro, pierde con Petro y desaparece de la política, deja todos esos votos en el aire. Te lo digo porque no es el mejor ejemplo para Rauseo que se le ve así, pero es que además en Venezuela no hay primera vuelta. Tú podías entonces trabajar en las primarias a ver si te convertías en la opción de los factores de oposición. Él se va por su cuenta, y obviamente una acción de ese tipo lo que puede promover es la división, la fractura, la confusión del electorado. Entonces yo en realidad sobre esa candidatura tengo bastante más preguntas que certezas, porque además tampoco es que está, digamos, no es la primera incursión de Rauseo. Él intentó una ocasión y después se retiró, luego la gente no recuerda, pero también él buscó ser gobernador de Anzoátegui y allí tampoco figuró en lo más mínimo, luego desaparece la política y luego te aparece una nueva elección. Entonces yo creo que si algo debe pedirse a los candidatos es, bueno, transparencia, claridad, consistencia, o sea, ese ir y venir, ese no estar muy claro de cuál es tu planteamiento. Bueno, a mí me genera serias dudas, sobre todo un momento que exige, bueno, compromiso, seriedad, claridad, porque quien apoye o quien facilite la división, obviamente trabaja para las opciones del gobierno. Es organizarse, motivarse y participar. O sea, si eso que dice María Machado de que el pueblo habilita, bueno, si hay una movilización importante donde la gente participa en las primarias, y eso sí sirve como un elemento al final para ejercer presión. O sea, cuando se habla de negociar y tú hablas, bueno, el apoyo internacional es importante, bueno, sí, pero lo que ha faltado sobre todo, o uno de los elementos que ha faltado en esa negociación, es una posición interna mucho más organizada, que ejerza presión. Claro, si tú conviertes, por eso te decía, esa primaria en una especie de movimiento de protesta democrática, donde la gente exija que se respete su derecho, que ese candidato sea el candidato que se inscriba en el proceso, bueno, eso tiene un impacto y tiene una fuerza. Que debería hacer la gente, creo yo, bueno, es primero, digamos, movilizarse, organizarse y tomar conciencia de lo que esto significa, porque la primaria sí puede ser un elemento poderoso si tiene una participación importante, para luego ejercer presión y exigir que se respete esa voluntad popular. Si es una primaria que tiene poca participación, donde la gente no se siente convocada ni se expresa ese día, pues obviamente eso la pone en posición de debilidad y desde allí no vas a poder ejercer presión ni exigir respeto, ¿no? Que lo importante es eso, ¿no? Que la gente, bueno, se involucre, se organice, se movilice y entienda que la participación puede ser un elemento importante para ejercer presión, para que se respete esa voluntad y que ese candidato allí, bueno, sea admitido, pueda inscribirse y participar en la elección del año 24.